Bien, vamos a iniciar esta conversación, yo diría que muy oportuna, con un especialista en materia de relaciones internacionales, un conocedor de la historia de los países del área y del mundo. Vamos a enmarcar con Iván Gatón el impacto de Fidel Castro en la diplomacia internacional. Cambios que ha habido en dirigentes políticos, sí. Unos que ya no están, otros que le damos la bienvenida dentro de mucho escepticismo, y si nos da tiempo tocaremos esos y otros más. Pero vamos a concentrarnos en el fallecimiento del líder de la revolución, Fidel Castro. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como menciona Homero, pues obviamente esta noticia que al mundo, porque a pesar de ser una isla, pues es increíble la repercusión que ha tenido esta figura dentro del funcionamiento de todas las naciones. Entonces, muere Fidel Castro, nos enteramos en horas de la madrugada y de la noche, y entonces, ¿cómo podemos ver el impacto de la muerte del mismo en cuanto al funcionamiento que se da con la República Dominicana y con otras naciones? A pesar de que ya sabíamos que había una paz que se estaba dando entre los Estados Unidos y Cuba, pero ¿cómo podemos ver que esto impacta todas las relaciones? Pero Fidel es un hombre que casi lo previó todo. Lo único que él no pudo prever fue el colapso de la URSS, como él admitió. De tanto que nosotros nos sentamos a analizar el planeta, e incluso Fidel predijo el colapso de la economía occidental y de todo ese juego de casinos que llevó a ese estrepitoso desastre de Occidente en el 2008 con la caída de Lehman Brothers. Pero no pudo, bajo ninguna circunstancia, darse cuenta de que la URSS iba a implosionar. Pero Fidel sí hizo un arreglo para su retiro. Ya nosotros tenemos la evidencia del 2008, Raúl asume, claro. Y los cuadros son, bueno, la Revolución Cubana desde el 59 hasta la fecha. Todos los cuadros políticos están allí. Además que... Lo que sobreviven. Quedan unos 4 o 5 viejitos todavía ahí. No, y hay toda una miriada de jóvenes que han ido asumiendo. Ahora, lo que no podemos pasar por alto es lo siguiente. Cuando la vida siempre se cree que a los 30 años el ser humano va en declive, y mucho más en la década de los 50 y de los 60, evidentemente que cuando usted mira, todos los jefes de Estado eran ya gerontocracias. Sin embargo, Fidel Castro llega al poder con 32 años. Es decir, que el asalto al cuartel Moncada, Fidel lo hizo con apenas 26 años. Entonces, que este grupo de jovencitos, de niños, digámoslo así, donde cuando usted lo que tenía era a Mao Zedong de un lado en China, tenía del otro lado a Stalin en Rusia, tenía a Ahmed Sukarno allá en Indonesia, tenía al Pandit Nehru en la India, tenía entonces estaba la administración de Eisenhower en Estados Unidos, que este muchacho que comenzó el movimiento 26 de julio, que el asalto al cuartel Moncada, le dice a usted, pero son unos muchachitos los que están allí, pueda hacer triunfar uno de los acontecimientos más emblemáticos e importantes de la historia del siglo XX, que fue la Revolución Cubana. Y la primera, que se aprovecha también, como todas las revoluciones que siempre han tenido un periodista, la Revolución de Octubre tuvo a John Reed, la Revolución China tuvo a Snowden, aquí fue Herbert Matthews. Herbert Matthews, en un momento en que la dictadura cubana ha propalado la versión de que Fidel Alejandro Castro Ruz estaba muerto, le hace una entrevista para la revista Times, y estos jóvenes barbudos aparecen Fidel en la portada de la revista, y esto le hace ganar simpatía porque los Estados Unidos seguían apoyando al régimen de Batista. Algo importante, y como declaraba... Hay que recordar que él habló de que no era comunista, de que era una lucha revolucionaria dentro del marco de la libertad y de la democracia, y hay párrafos que recogen palabras que luego sus hechos desmintieron absolutamente. Sí, porque Fidel Castro, y una de las personas que mejor conoce ese periodo, vive en República Dominicana porque es contemporáneo suyo,
y me va a disculpar que lo voy a decir, don Mario Rivadulla, Así pero es. que también ustedes lo van a encontrar en las memorias o en el libro que escribió Ignacio Ramonet sobre Fidel. Lo que pasa es que escriben Rivadulla con B larga. Sí. Mario Rivadulla era uno de los dirigentes del Partido Ortodoxo de Eduardo Chivás, y a ese partido era que pertenecía Fidel. Sí. Entonces Fidel, De una manera táctica, Raúl al comunista y Fidel se afilió ahí en el ortodoxo y fue como candidato a diputado. fue que perdió, incluso Sí, perdió. Fidel pierde la candidatura a presidente de la Asociación de Estudiantes de Max Lesnick, que era amigo también de Juan Bosch y que actualmente vive en Miami, pero que mantiene buenas relaciones con el régimen. Lo que sucede- Ese dato me da la impresión del sentido innegable, como todo genio de la táctica y la estrategia política, el sentido de oportunismo de Fidel. El hecho de dividirse, su hermano y él, que todos sabemos, la vida ha demostrado que eran inseparables y que actuaron con una visión de conjunto. Tú vete al comunista, que yo voy al ortodoxo, porque en ese momento histórico había una potencialidad de éxito del Partido Ortodoxo que era muy importante. Entonces a mí me luce, viendo en lo que se convirtió luego, que no fue una decisión de convicción o de espíritu democrático, sino de oportunismo, de un hombre que quería llegar al poder, no importa cuál medio. Pero más allá, el New York Times refirió muy meridianamente lo que representaba en términos diplomáticos hacerle un plante a un revolucionario que tiene los ímpetus de la revolución. Y cuando las revoluciones se desatan, los hombres sacan unos ánimos que no hay forma de detenerlos. Y más este individuo. Y cuando Fidel visita Washington, Eisenhower no lo recibe y se va a jugar golf. Y Nixon, que es el vicepresidente, ni siquiera lo invita a sentarse. Y de pie lo saluda con distancia y frialdad. Y el periódico resalta en primera plana: ¿cuánto nos costará esta jugada de golf de Ike? Que así era que le decían a Eisenhower. Evidentemente, a través de Juan Núñez Fernández, los comunistas se acercan a Fidel y es Anastas Mikoyan, que era vicecanciller ruso, quien dice: pero esto es un regalo, a 90 millas Estados Unidos, en Guerra Fría, tener esta vitrina. No, pero no hay mejor regalo que este. Y de ahí entonces viene el apoyo ruso, viene la crisis de los misiles de Iván, octubre. yo quiero que nos detengamos ahí para tocar un punto que aparece en todos los elogios de la figura histórica de Fidel Castro y aparece acompañado de la palabra dignidad. Nos dicen, Fidel nos enseñó la dignidad en contra del imperialismo. Y se agrega, el imperialismo yanqui. Y yo pregunto, ¿la dignidad solamente se obtiene oponiéndose al imperio norteamericano? Pero si tú abrazas, porque era un imperio y se debatían la mitad del mundo entre uno y otro, el imperio soviético es digno. O sea, oponerse a los Estados Unidos da dignidad. Abrazarse, esclavizarse, hacerse un peón del imperio soviético. Pero porque al Es decir, final- porque es la porque al contradicción, final la dignidad debe ser para todos los imperios. Son dos imperios, exactamente, son dos imperios. La realidad es que, bueno, con uno él no tuvo afinidad, él se Pero sintió con el otro sí. minimizado, pero con el otro sí. Pero en el resultado Es el mismo. Es lo mismo. Dependencia. Por Sí. ejemplo, yo no puedo bautizar a Fidel Castro como el maestro de la dignidad y de la soberanía y la independencia, porque cuando yo observo con mirada objetiva, no solamente con ese prejuicio anti-yanqui que todavía pervive en América Latina y yo creo que ha hecho mucho daño, sino que miro su comportamiento global, yo no veo esa Que dignidad. cabe destacar que muchas de esas personas que ahora, con el fallecimiento de Fidel Castro, aplauden esa actitud de dignidad, son los mismos que les encanta visitar los Estados Unidos. Entonces sí, son sí. esas contradicciones del ser humano. Sí, pero que los- yo no. Sí, pero los seres humanos, de una forma u otra, siempre tenemos que tener la alerta en cuanto a nuestra propia sobrevivencia. Hay un instinto que es el del reptil, Así que es. siempre está en esa visión darwinista. Entonces, si usted tiene a John Foster Dulles y tiene a Allen Dulles, que es el jefe de la CIA, y le tiene preparado el derrocamiento, como evidentemente era, cuando usted tiene la invasión de Bahía de Cochinos, cuando usted tiene el incidente de la Cubre,
en medio de un mundo bipolar donde nadie está exento de la influencia de los imperios. Claro. Es decir, Por eso. aquí era, Exactamente. Fidel Entonces, no tenía más opciones, es Sí. decir, lo lanzaron. Lo que sí yo considero que Cuba, y eso se demuestra en la crisis de los misiles, cuando Khrushchev hace los arreglos con la administración Kennedy y dice, mira, yo te voy a quitar los misiles que tiene la OTAN en Turquía, pero yo te voy a quitar los de Cuba, pero a cambio de esto. No consultaron con Fidel, no, de ahí que en Cuba... porque era un peón. Entonces, por eso te digo, no era ningún independiente ni soberano. Quiero decirte algo, que lo miremos desde este ángulo. Me gusta ser abogado del diablo en materia histórica. O sea, los latinoamericanos miramos la conducta de los norteamericanos en la época como una agresión a Cuba. Si yo me pongo en los zapatos de ellos y digo, ¿y si ellos tenían información, que la tenían, de la línea verdadera de acción política de este individuo y reaccionaron de la manera defensiva para evitar un hecho histórico que definitivamente se demostró que no le convenía a sus intereses? Porque hay que recordar que había 1.600 millones de dólares en inversión norteamericana en Cuba. Y todos sabemos lo que pasó. Hubo una oleada de nacionalización de esos intereses y se perdieron miles de millones de dólares. Entonces, fue una agresión o una reacción a un plan que definitivamente a la postre fue develado de un individuo que quería instaurar un régimen contrario a la democracia y a la libertad. Sí, lo que sucede es lo siguiente, quizás el acontecimiento que permite a Estados Unidos comenzar a emerger como potencia es el de el incidente en el Maine o el Maine en La Habana. Es decir, Estados Unidos toma como excusa la explosión de la caldera de un barco que estaba en el muelle de La Habana para declararle la guerra a los españoles, que era el imperio en decadencia, pero que ya en Annápolis el almirante Alfred Mahan había identificado que para ser imperio tenían que hacer como los ingleses y expandirse por los mares. Y de ahí que era necesario ocupar Filipinas, que era de los españoles. De hecho, una de las matanzas, genocidios más grandes de la historia fue el de Filipinas. Estados Unidos eliminó más de 1 millón de filipinos a finales del siglo XIX. También tomarse a Puerto Rico. Y de ahí Cuba, luego el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Es decir, que el incidente cubano, donde se inicia el periodismo amarillo, porque la prensa amarilla es Rudolf Andrew Hearst, sí, junto al propio Pulitzer, que magnifican lo que hacían los españoles allá en Cuba, se inicia incluso en Cuba. Y luego, evidentemente, los dictadores en América Latina, y como usted lo expresaba, que hay hasta una novela del dictador, del Campentier. A mí me parece genial porque es el mejor amigo de Fidel Castro, Gabriel García Márquez, que escribe en vida de su amigo, lo que yo exhorto a todo el mundo a leer, la mejor descripción del dictador. Y definitivamente uno no puede evitar, porque lo conoció profundamente, esa fascinación que Márquez tenía por Castro. Yo sé que era la fascinación por el gran personaje, pero era por ese héroe de novela que él describió a la perfección. El otoño del patriarca es la descripción más perfecta de un régimen totalitario como el de Fidel Castro. No, pero ahí está tirando banderas, sí, el todos, recurso del método, todos, el George doctor Supremo Francia, de pero Bastos. Para mí Castro es el dictador perfecto porque es el que más ha durado en el poder, el que es capaz de morir y obtener aplausos y reconocimiento. Pocos dictadores han logrado eso. Pero algo que podemos ver en la forma en que Estados Unidos también manejó torpemente el caso cubano, sin duda, es cuando John Fitzgerald Kennedy dijo: Fidel es del linaje de Bolívar. Fue un error actuar con él de esa manera. Eso lo dijo Kennedy. Hay algo yo le discutiría a Kennedy esa evaluación. Sí, yo creo que Bolívar es de otro linaje. No, pero de un linaje que se negó en el fondo a suprimir la libertad de los pueblos. O sea, es un libertador nato cuando este es un dominador nato. O sea, este es un domesticador de hombres y el otro es un liberador de hombres. Lo que pasa es que la retórica de la izquierda
se ha apropiado de esas grandes figuras, como Castro se apropió de Martí. Por ejemplo, yo soy un admirador de Martí y leo a Martí. Y cuando leo a Martí, yo no veo nada de Castro en el pensamiento de Martí. Pero sin embargo, ellos se proclaman como Hugo Chávez, heredero de Martí uno y heredero de Bolívar otro, pero no se parecen en nada. Pero la grandeza de Fidel también, por eso hay que reconocerlo, como decía Oliver Stone, le preguntan, ¿y cómo pudo usted acercarse a Fidel para hacer uno de los mejores documentales que se han hecho sobre él? Dicen, bueno, yo le dije, tú eres Marcello Mastroianni y yo soy Fellini. Y hay un elemento que yo no puedo negar en Fidel. Es un tipo con solvencia testicular. Si hay algo que no se le puede negar a Fidel, Indudablemente. No, es su coraje. Valentía porque al final- y agrégamele también terquedad. Por ejemplo, Bueno, para gallega. morir en el error. Gallega. Sí, una bueno, pero terquedad. es que en su mente él no concebía eso como un error. Eso es lo que pasa. No, por eso, terquedad. Eso es como No, que no tú aprendió entiendes, nunca. tú entiendes que estás actuando de la manera correcta y por ende tú te mantienes fiel a esos ideales. Pero Aunque los definitivamente hechos- de que tenía... Mira, aunque los hechos te digan lo contrario, porque el mundo se desmoronaba a su alrededor, todas las ideas en las que él había creído estaban demostradas por la ciencia que eran falsas y siguió en sus 13 con una obsesión que hace dudar a veces de una inteligencia que parecía Pero privilegiada. hay algo importante que hay que resaltar también. Uno de los hechos más ominosos del siglo XX fue que Verhoeven tomara todo lo que hicieron los alemanes en contra de los judíos, los gitanos, los testigos de Jehová, y se aplicara en Sudáfrica. Y quien ayuda a derrocar el apartheid, evidentemente, es el régimen cubano, en este caso Fidel Castro, que envió más de 300.000 cubanos a Angola. Que hoy está estudiado, tú sabes, Gatón, que fue indudablemente una maniobra manejada estratégicamente por la Unión Soviética y que Fidel aprovecha con ese sentido histriónico y con esa pasión narcisista de ser una figura de orden global y dice, me monto en esta ola, pero Cuba no tenía recursos para esa movilización monumental de soldados sin la ayuda soviética. Hoy está bien estudiado el efecto que esa intervención militar tuvo en África y no fue precisamente hacer más libres, más ricos a los africanos. Dio salida a unos regímenes abusivos totalmente, tan totalitarios y tan esclavizantes de los ciudadanos africanos como el que Fidel hizo en su propio país. Pero es que evidentemente la línea de gobiernos socialistas es como la madre que todo te lo da y todo te lo quita. Una madrastra. Sí, pero igual que ese capitalismo, Con las madrastas. igual que ese capitalismo que deshumanizante que ha llevado al colapso a Occidente después de 5 Sí, siglos de pero- hegemonía. Y en el Pero, caso Iván, la diferencia del capitalismo, el capitalismo se cae, tiene crisis, pero como es un sistema dinámico, reacciona y mejora, porque ese capitalismo es el que ha sacado de la pobreza a miles Claro, de porque millones de ciudadanos del mundo. el hecho de que tú le suplas las necesidades básicas que debe hacer un Estado para sus ciudadanos no significa que tú tengas para ello que ponerle tope a aquellos A su que tengan libertad, ganas sí. de seguir creciendo. Y como tú hablabas de esa conversación que tuvo el hijo Del Che Guevara, sí, que con John decía, Carlos. el problema es que le puso tope a mi imaginación. Sí. Entonces, ¿cómo un ser humano puede desarrollarse si tiene tope? Sí, pero hay un elemento en el socialismo que fue lo que descubrió Gorbachev. Y es que el socialismo necesitaba el rostro humano que le habían dado los checos en la famosa primavera de Praga, que fue aplastada por los tanques soviéticos. Y Alexander Dubček, que fue el hombre clave para todo esto, tuvo que purgar en la cárcel varios años por haber cometido esta osadía. Ahora, importante destacar que Angola hoy es un país muy desarrollado. Destacar que Namibia logra su independencia gracias a Cuba, que quien pone a Nelson Mandela como una condición para retirar tropas en las negociaciones es Cuba. Eso lo conversé con Pedro Risquet, que fue el general jefe, el encargado en las negociaciones, porque querían dejar a los cubanos de lado. También, Homero, los rusos nunca dejaron de apoyar al apartheid.
es que en un momento dado, Fidel Castro también, en esos momentos que tenía, dijo, no, yo aquí aunque los rusos no quieran, porque hubo una espina, tanto así que en Cuba hay un dicho que dice, ni quita, lo que se da no se quita, porque después de haber llevado los misiles, dejó a los cubanos, como decimos aquí, los dejó indefensos, los sacrificó. Tú sacrificas a los peones. Como en el ajedrez, pero en Angola fue algo diferente. Todo el mundo sabe que en el Consejo de Seguridad nunca se aplicaron las sanciones que obligaran al régimen sudafricano a postrarse. Y que todavía Mandela visita Naciones Unidas como presidente en los 90 y necesitó un permiso especial porque estaba identificado como terrorista. Sí. Por pertenecer al Consejo Nacional Africano. Ese Mandela que después Obama, que después todo el mundo va a su muerte a rendirle pleitesía. Un Mandela que en una sabiduría totalmente diferente a Castro tiene la capacidad de ponerse por encima de las divisiones y une a su pueblo. Pero Mandela es el hombre. Todo lo contrario a Castro, que lo que hace es eso, y vemos las fílmicas, empezar a fusilar, a tomar propiedades y a extrañar de su pueblo, porque tuvieron que irse 15.000 familias huyendo de su país para no volver jamás. Pero es ese Mandela que el primer país que visita, cuando sale de la cárcel, es Cuba, para decirle a Fidel que cuándo va usted a ir al país que ayudó a liberar mientras todo el mundo volteaba la cara. Eso es ese importante. Éxito de Sudáfrica, él puede tener un papel, pero Fidel era un gran propagandista. Pero eso lo hace una persona tan hábil que era capaz de, habiendo puesto el dedo meñique en una realidad, ni siquiera por propia voluntad, hacía pensar que él era el hacedor. Porque los magos de la política tienen esa habilidad de ofuscar. Un ilusionista, ¿qué hace? Un ilusionista te desaparece la torre de Pisa. Tú sabes que está ahí, pero él te hace ver que la desaparece. Eso mismo deseo de protagonismo. Sí, o sea, pero deseo de ese sentimiento. Pero es que Piero Gleijeses no le va a hacer un trabajo a Georgetown, donde se forman los agentes de la CIA. ¿Tú sabes lo que pasa? Sobre este tema. A África, Iván, nos fuimos a África. Y aunque yo puedo tener algún conocimiento somero de los acontecimientos que sucedieron ahí, yo pienso que el público en general está muy distante de esa realidad. Para conocer al verdadero Fidel tenemos que venir más cerca y decir, por ejemplo, ese heroísmo interventor de Fidel, ¿cómo se manifestó en la realidad dominicana? Por ejemplo, tuvimos a Camaño Deñó en Cuba entrenándose para venir a República Dominicana. ¿Cómo podemos relatar ese compromiso de Fidel con los luchadores en el caso de Camaño Deñó? Que muchos dicen que le sacó la alfombra debajo de los pies. Pero la realidad es que no se vio muy heroico para nosotros, y es un tema que sí entenderán los dominicanos. Los principales analistas dicen que llegó un punto en que ya a Francis Fidel lo tenía por encima del moño. Exactamente. Eso lo dicen los principales analistas. Porque eran dos personajes similares de terquedad y también con material colgante, Camaño. Entonces, lo que sí para nosotros debemos reconocer, Fidel Castro, siendo un joven estudiante de la Facultad de Derecho de La Habana, era el presidente de la Asociación Antitrujillista. En Cayo Confites, Fidel también estuvo involucrado. De ahí que cuando Fidel viene al país, por una invitación que le hiciera la administración del presidente Fernández, dice que para él había sido un sueño venir a ese país, que desde que él estaba en la escuela le decían que cerca de Cuba había un país de rasgos psicológicos y de costumbres muy similares a los cubanos, que era el pueblo dominicano. Entonces, Fidel Castro es un hombre que tuvo contacto con el exilio dominicano en Cuba. Fidel Castro es un hombre al cual el doctor Joaquín Balaguer le recibía helados Copelia, al cual, y es algo que me enteré por un intelectual nuestro que estudió en La Habana, el hemisferio izquierdo de Barbarroja, del general Barbarroja, que era el encargado de todos los movimientos en América Latina, Omar le dice, mira,
llévale estos libros a Balaguer, y él, que es un hombre de izquierda, le dice, ¿a quién? Dice, sí, mira, cuando tú llegues al aeropuerto, te van a estar esperando. Y cuando llega efectivamente al aeropuerto de las Américas, un capitán se le acerca y le dice, doctor, ¿dónde están los libros del doctor Balaguer? Le dice, están aquí en el avión. Dice, pues no se preocupe, yo me encargaré, deme su documentación para yo encargarme de conseguir los libros. Es ese Balaguer que dice luego, cuando lo recibe en su casa, aquí está, comandante, un soldado al servicio de su revolución. Y fue el hombre que estableció los vínculos con Cuba y que Fidel luego le enrostra al PRD a Peña Gómez no haber hecho lo que Balaguer sí hizo. Sí, es decir, ese Fidel Castro tuvo unos vínculos con República Dominicana siempre, y es importante resaltarlo, muy próximos. Siempre fue un gran reconocedor de lo que era la República Dominicana por la figura histórica de Máximo Gómez, que cuando le pidieron los restos del gran poeta Fabio Fiallo, él dijo, no se atrevan a pedirme lo de Máximo Gómez, porque no podemos entrar en la discusión de si era cubano o dominicano. Bueno, la verdad es que hay que dejárselos a ellos, porque en la historia dominicana Gómez peleó del lado equivocado. O sea, sabemos que peleó del lado equivocado. Lo admiramos como héroe dominicano en Cuba, pero su figura no es heroica para nada en la historia dominicana, porque estuvo del lado de España, no peleó del lado de los soldados dominicanos. Así que muy bien está reconocido en Cuba. El gran legado de Fidel, tú dijiste, ese hecho que impactó la revolución, 1959, bajan esos jóvenes barbudos, vestidos de militares en camiones y carretas, y todo el mundo ilusionado dijo, este es el experimento de emancipación de un pueblo. Pasaron 3, 4, 5 décadas, hoy podemos evaluarlo. Ese sueño que ilusionó al mundo, ¿se cumplió? Lo que sí nosotros podemos decir que si no es por la Revolución Cubana, con las doctrinas que ya habían sido aplicadas desde Estados Unidos, desde la del Big Stick, la diplomacia del dólar, la política del buen vecino, la mayoría de nuestros presidentes fuesen simples alcaldes y los embajadores americanos hubiesen sido realmente quienes mandaran. Esto hay que reconocerlo, porque Homero, si no Balaguer dejó esperando a Robert Jones. Sí, pero eso fue después. 5 horas eso fue después que los servicios, el Pentágono se da cuenta con el triunfo de Fidel, que si no hay reformas agrarias, no pueden seguir dándose el lujo como hicieron con Castillo Armas, con el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala, que no podían entonces mantener a los gobiernos títeres que tenían en la región, a los dictadores que eran mantenidos por Estados Unidos. No iban a poder hacerlo si no había reforma agraria, si no había lo que Fidel en su momento dijo, miren, América Latina necesita un plan Marshall. Él lo tuvo. Y ahí vino, la Unión Soviética le pasó $3.000 millones por año, desde que hizo esa alianza de dependencia. Sí, pero la Alianza para el Progreso... Él vendió su dignidad bastante cara. Pero la Alianza para el Progreso la diseña la administración Kennedy a partir de la Revolución Cubana. Es decir, las democracias nuestras en América Latina... Nosotros no teníamos la habilidad de sacarle algo y nos regalaron algo. Ahora, Fidel era un mago sacando dinero de alguien, porque cuando se le cae el muro... tuvo una habilidad para encontrar financiadores tremendos, gira hacia Venezuela y ahí encontró un grupo de loquitos que también lo mantuvo. Sí, pero la realidad es que sin la influencia de la Revolución Cubana, decisiva en América Latina, las políticas estadounidenses... ¿Por qué no se replicó? Si era un modelo tan grandioso, ¿por qué no se replicó? Yo me pregunto, Chile, el país más desarrollado de América, ¿qué hubiera pasado si la historia hubiese sido totalmente diferente y tuviésemos, si Salvador Allende, en paz hubiera podido gobernar e instaurar el mismo modelo cubano? ¿Tú crees que los índices de desarrollo humano que tiene Chile lo hubiera podido obtener? Siempre hay algo que no se le dice a la gente. Una de las causas principales de la caída de Allende fue la nacionalización del cobre y más del 50% del ingreso
de Chile, depende del cobre. Y mira que hay una anécdota, Iván, hay una anécdota que la gente no conoce, que o sea, el Partido Comunista consultan a Castro, y esa sugerencia de la nacionalización del cobre fue una sugerencia de Castro, pero con respecto a replicar su sistema, él mismo le dijo, nacionalicen el cobre, pero dejen el socialismo para más adelante. Sí, porque las revoluciones... Ahí fue sensato, porque él mismo sabía que no podía recomendar algo que ya estaba probado como un fracaso absoluto para hacer próspera a una nación. Por ejemplo, yo miro hacia Cuba y yo quiero prosperidad para la República Dominicana. Se supone que uno debe de mirar modelos. Entonces se critica el capitalismo, pero el capitalismo no es solo Estados Unidos. Por ejemplo, No, claro, yo miro el modelo de capitalismo nórdico europeo. Claro. Y yo veo ahí un ejemplo de solidaridad social sin limitar la libertad personal. Claro, porque es que O sea, ser tú capitalista puedes hacer no rico a significa alguien que sin tener... No significa, el que sea capitalista no significa que los otros sean más Eso, pobres. no. O sea, lo que pasa es que ese es un mal manejo de los gobiernos. De hecho, yo creo que el lleva a siglo un mal XX ha concepto de legado una capitalismo. herramienta de construir prosperidad. Si algo enseñó el siglo XX, es que no podemos soñar en que hay otra herramienta de construir prosperidad. Pero fueron los que no estados sea el social capitalismo. bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, Sí, pero- donde los ingleses se dieron cuenta que quienes se sacrificaron en esa guerra contra los nazis, si no se repartía algo de lo que había La en sabiduría- las arcas del Estado, La no sabiduría, había posibilidad. La sabiduría del capitalismo, que se adapta y se nutre de las buenas decisiones. Sí, el problema es el concepto Correcto. errado que se tiene del capitalismo. Para en mí es la muchas herramienta de naciones. prosperidad, porque Pero, Homero, yo no veo Como ha el pasado capitalismo con el mal concepto- aplicado aquí, que no hay. Como el concepto Sí. socialista también mal aplicado en muchos gobiernos, que bueno, el pueblo todo iguales, pero yo aquí ¿Tú arriba, entiendes? feliz. Yo veo un peligro, Lleno de riqueza. o sea, en la exaltación del modelo cubano siempre yo he visto un peligro. Y de hecho, mi evaluación es diferente. Yo creo que la revolución cubana representó 4 décadas de atraso para América Latina porque hizo que generaciones de jóvenes estuvieran equivocados soñando en que la prosperidad era posible, eliminando la propiedad privada, eliminando la destreza y la creatividad individual, y nos hizo retrasar y para entender la adopción de un verdadero sistema capitalista. Entonces yo pienso que su influencia fue nefasta para América Latina, tan nefasta que vemos a Venezuela. Mira lo que pasa cuando un país elige de modelo esta experiencia histórica. El caos, la anarquía, el atraso, el hambre, la involución política, social y económica y hasta religiosa, espiritual de un país rico, enorme. Entonces, cuando yo veo ese legado, yo lo que digo, tenemos que analizarlo con objetividad, con frialdad, para que no se repita. Pero también es Porque yo no subestimar- veo valor en eso. Sí, pero también es subestimar las influencias que tienen los imperios y los que se articulan alrededor de los imperios, capaces de dar golpes de estados, capaces de eliminar a figuras con un real sentido de bienestar para los miembros de su sociedad. Es decir, en el propio Estados Unidos, un hombre como John Fitzgerald Kennedy, en el momento en que entiende que hay que enfrentar los sectores de la seguridad social, del sistema de salud, en el momento en que entiende que hay gente del complejo militar industrial que lo quieren mantener en el negocio, como Eisenhower declarara, es eliminado físicamente. Es cuando un hombre como Robert Kennedy, que está con el movimiento de los derechos civiles, en una sociedad con racismo demostrado, también es eliminado. Pero Entonces, el propio Castro tiene su historia de subversión de la institucionalidad, porque todos sabemos que influyó en los años 60 y 70 en todos los movimientos revolucionarios de América Latina. ¿Qué buscaban? Precisamente desalojar a regímenes autoritarios en algunos casos, pero otros no autoritarios del poder. Entonces vemos golpes de un lado y golpes de otro. porque es que esa es la lucha La por el ventaja que tenemos poder. nosotros, Iván, es que estamos en el siglo XXI. Yo no puedo basar mi ideología política en una visión de los años 60. Yo no puedo comprender la filiación que tienen los latinoamericanos con la década del 70. Parece como que quedamos anclados y que el mundo no hubiese avanzado y que la historia no nos ha enseñado nada desde allí, que no podemos pensar la política y la economía desde una realidad del siglo Sí, XXI. lo que pasa es que hacemos ucronía.
En historia se le llama esto ucronía, es decir, las cosas como debieron ser, pero es muy fácil verlo todo en replay Así es. y no estar ahí en el momento. No, yo lo acepto como fueron y por eso estoy muy claro que no quiero que se repita. Bueno, vemos opiniones diversas y bueno, cada uno con una perspectiva que algunos se identificarán con la de Homero, otros se le identificarán con la de usted, pero nada, lo que esperamos es que esto que ocurre sea al final aprovechado para todas las naciones, para que entonces pueda seguir evolucionando Cuba y todos aquellos que nos encontramos alrededor de ellos a nivel Y comercial. ver la democracia algún día. Sí. Gracias, muy, No, ustedes. muy instructivo y entretenido. No, gracias. Gracias por estar con nosotros.